Muy buenas tardes amigos y amigas de Diario La Hora, cuando son las 14 horas con 57 minutos de este lunes 4 de mayo. Nos volvemos a conectar en una entrevista en vivo. Esta vez nos acompaña el doctor Galo Naranjo, quien es rector de la Universidad Técnica de Ambato, pero además presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior aquí en el Ecuador. Doctor Naranjo, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Diario La Hora. Buenas tardes a usted. Gracias a usted por la invitación. Doctor, vamos a conversar de un tema que ahora les aqueja. Bueno, ya viene siendo un problema de las universidades, de las instituciones de educación superior del país desde hace algún tiempo, desde el 2015, que no se les ha subido el presupuesto. En el 2018, 2019 han tenido algunas rebajas en algunas universidades, pero en este año, el 1 de mayo, se hizo un anuncio que había un descuento más o menos, un poco más de 98 millones de dólares para 32 instituciones de educación superior del país. Y doctor Naranjo, usted tenía como presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, ¿tenía conocimiento previo de que se podría dar una rebaja a los presupuestos de las universidades? Lamentablemente se produjo esto de manera sorpresiva y unilateral. Las universidades y escuelas politécnicas no tuvimos ningún conocimiento de ello. El 1 de mayo, la madrugada del 1 de mayo, nos sorprendió con la información en la pantalla del Ministerio de Economía y Finanzas en el sistema SIGEB de que nos habían recortado el presupuesto. Anteriormente habíamos dirigido sendas comunicaciones porque hubo una comunicación, unas circulares desde el Ministerio de Economía y Finanzas a las instituciones públicas, restringiendo una serie de gastos. Entonces enviamos una comunicación señalando que las instituciones de educación superior estábamos dentro de la excepción, toda vez que nuestro proceso formativo implica trabajar con personal docente, con personal de investigación, con analistas de investigación, con personal administrativo para cumplir con nuestras funciones sustantivas. Ese documento no ha sido contestado. Posteriormente dirigimos una comunicación al señor presidente de la República, al señor presidente de la Asamblea Nacional, al señor ministro de Economía y Finanzas, a la presidenta del Consejo de Educación Superior, al secretario nacional de Ciencia y Tecnología, al presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad, indicando que por favor tomen en cuenta que los factores que sacan a los países de las crisis son educación y son salud. Los dos van de la mano. Uno y otro son los factores determinantes para superar este tipo de problemática y lo han demostrado a nivel del mundo. Los países más bien le están apostando a la educación, a la investigación, junto a la salud para superar la pandemia. Pero de manera insólita ocurre lo contrario en nuestro país. Las universidades y escuelas politécnicas hemos estado en primera línea tratando de afrontar esta crisis que nos preocupa, porque detrás hay seres humanos concretos, hay pérdida de vidas, y con nuestras facultades de ciencias de la salud, de medicina, de laboratorio clínico, con la presencia de nuestros médicos y enfermeras en el frente de batalla, con la presencia de nuestros internos rotativos, con la presencia de nuestros médicos que están haciendo el posgrado, hemos estado apoyando esta situación. Hemos estado tratando de lograr, incluso con nuestros investigadores, elaborar prototipos de respiradores, uniéndonos y asociándonos con la empresa privada, con los sectores de la producción, para abaratar costos. Hemos puesto a disposición nuestros laboratorios de biología molecular para hacer análisis de COVID-19, para que lleguen a los sectores más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de esto, porque no tienen acceso a una prueba gratuita. Y entregamos equipos a los hospitales y en las mismas universidades se ha estado haciendo ese trabajo. Hemos buscado cómo elaborar visores. Hemos estado trabajando en reactivación productiva,
trabajando con los COEs cantonales, los COEs provinciales, apoyando iniciativas de diferentes sectores, buscando cómo llegar a la población más desprotegida. Hemos elaborado modelos matemáticos, estadísticos, aplicaciones desde la informática para focalizar en dónde están las zonas de más alto riesgo, en dónde están los contagiados, hacer seguimiento epidemiológico, buscar a la población más vulnerable para protegerle, apoyar a los emprendedores, a las pequeñas industrias, a las industrias familiares, ayudar a localizar la tienda de barrio, que es más oportuna que producir aglomeraciones en los grandes centros comerciales, cómo potenciar aquellos pequeños negocios, a las boticas, para que sirvan a la ciudadanía y eviten que la gente salga, que la gente se quede en casa. Pero esos esfuerzos no han encontrado eco. No Doctor, sabemos exactamente a qué se debe esta situación. doctor, o sea, ustedes no han podido hasta ahora comunicarse con ninguna autoridad del gobierno quien les pueda explicar o dar una solución o por último llegar a un acuerdo frente a esta disminución del presupuesto para las instituciones de educación superior. Nosotros hemos enviado las comunicaciones correspondientes y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Esas respuestas son esperadas porque siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero diálogo que no vulnere principios que están en la Constitución, derechos que están amparados en la Constitución y en la ley y en tratados internacionales, porque lo que se afecta con este recorte es a talento humano. ¿Cómo pueden las universidades y escuelas politécnicas funcionar sin profesores, sin investigadores, sin analistas de investigación, sin personal administrativo? Porque eso es lo que se toca. Se toca la partida número 51 que corresponde a remuneraciones sobre todo de profesores ocasionales. Le comento que la realidad en nuestra universidad pública ecuatoriana es que más del 50% son profesores ocasionales o denominados profesores a contrato. ¿Qué pasaría si suprimimos estos profesores? ¿Con quién enfrentamos los procesos de aprendizaje? ¿Con quién todos los esfuerzos que hemos hecho para adaptarnos a la modalidad en línea, a la modalidad virtual, las inversiones que hemos hecho en equipamiento tecnológico, las ayudas económicas que se han ido generando para llegar a la población más pobre, para que ningún estudiante se quede sin educación, las perspectivas que hemos creado para llegar a aquellos que no tienen internet ni tienen un computador? Todo Doctor, eso en este momento se ve muy seriamente amenazado con este tipo de actitudes. doctor, Más aún, discúlpeme usted, se está violando principios constitucionales. El artículo 165 de la Constitución, en el número 2, manifiesta que en época de excepción se pueden tomar recursos de diferentes instituciones para enfrentar los problemas críticos, pero jamás se puede tocar, dice expresamente la Constitución, ni a la educación ni a la salud. Y doctor, eso es lo que se está afectando precisamente. tomando en cuenta esto, inconstitucionalidad de esta medida que ha tomado el gobierno, pero además de que no tienen respuesta de las autoridades, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde van a acudir para que se pueda rever esta decisión? Este momento, a través de los diferentes rectores de las universidades, en una posición unánime, porque estamos juntos defendiendo los intereses de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, empleados y trabajadores, hemos decidido hacer una acción de protección y medidas cautelares para evitar que este tipo de atropello se consume. Hay una serie de juristas de las diferentes instituciones. El día de mañana tendremos listo el documento y comenzaremos a hacerlo efectivo, porque definitivamente cuando nuestra intención es dialogar, no encontramos ningún eco. Y eso es realmente lamentable. Doctor, ahora, la realidad es indudable también. El país está quebrado desde hace algunos años y ahora con la pandemia peor. Se han perdido puestos de trabajo, hay las empresas del 70% no están funcionando.
el Estado, el gobierno no tiene recursos de dónde pagar a las instituciones públicas y en este caso asignar presupuestos. ¿Qué propuesta tendrían desde las universidades para que se pueda, no sé, modificar el presupuesto o cuánto estarían dispuestos a ceder o qué tendría que hacer el gobierno para poder financiar estos duros momentos que vive? Nosotros comprendemos la situación del país. De hecho, con respecto a la autonomía responsable que tenemos, hemos manifestado que internamente vamos a someternos a un régimen de ajuste interno para evitar aquellos gastos que no sean necesarios, para hacer inversiones con calidad, inversiones útiles, que beneficien a la comunidad universitaria. Pero insisto, no se trata este momento de trabajar con el irrespeto a los principios constitucionales. Tenemos una serie de propuestas desde diferentes universidades que podrían aportar para ir solucionando no solamente el problema actual, sino el problema futuro, la reactivación económica, confiando en esa capacidad que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, para generar emprendimientos, esa vocación que tenemos para trabajar asociados en la búsqueda de soluciones a los problemas. De hecho, muchos de nuestros investigadores han presentado en el honorable gobierno provincial de Tungurahua algunas iniciativas que han sido canalizadas por las 4 universidades que estamos en Tungurahua, pero lo mismo se está haciendo en todas partes del país. Queremos apoyar esa reactivación económica, queremos que los factores más importantes de desarrollo se vayan consolidando. O sea, no le anuncio este rato las iniciativas porque hay diferentes y de diferentes sectores, pero básicamente parten de la reactivación de la gente más pobre, de la que le pone más ganas a salir adelante, de aquellos que saben que si no trabajan no tienen sustento para su familia. Y lo que estamos protegiendo es la estabilidad de profesores, de empleados y trabajadores. ¿Cómo hago para decir a este momento 450 profesores se van a la calle? ¿Cómo puedo hacer esto en el caso concreto de nuestra Este universidad? sería el caso de la Universidad Técnica de Ambato, a la cual se le rebajó más o menos $3.800.000 de presupuesto. Si se mantiene esta medida, 450 maestros tendrían que irse a la calle. El problema es ese. El problema es cómo enfrentamos los procesos de aprendizaje, de investigación, Pero, de pero esa vinculación. cantidad de maestros tendrían que salir si es que se mantiene esta medida. Nosotros tenemos 750 maestros en la Universidad Técnica de Ambato, de los cuales aproximadamente 350 son profesores titulares, profesores con nombramiento, y son 400 los profesores que son ocasionales o a contrato. A esto se suma investigadores, a eso se suma empleados y trabajadores que laboran como analistas de investigación. Y entonces, ¿cómo decirles ustedes de este momento, no sé cómo se arreglen en su hogar, porque detrás de cada profesor, cada empleado, trabajador, existe una familia que hoy más que nunca necesita alimentos, porque sabemos la crisis que está produciendo en cada uno de los hogares. Eso no lo podemos hacer porque violentaríamos el derecho al trabajo, violentaríamos el derecho a la vida de esas personas. Doctor, y tal vez no han visto la posibilidad de rebajar los sueldos. O sea, en todas las empresas a nivel nacional se han descontado hasta el 50% de los salarios para justo poder reajustarse. ¿No han visto esa posibilidad? Aunque ya hay algunos comunicados de otros rectores que han dicho que no, que los sueldos de esos son intocables. ¿Ustedes no han visto esa opción? El problema es que usted no puede atentar contra un derecho conquistado. O sea, los derechos son irrenunciables. Usted no le puede decir a una persona de pronto usted ya va a dejar de ganar esto, porque sería una regresión de derechos. Pero ha pasado en Internamente, ha pasado en varias internamente, empresas del país por la necesidad que se ven abocados. Muchos han tenido que despedir y para no despedir, se ven abocados ahora. Hay nuevos acuerdos ministeriales que se han sacado para llegar a estas medidas para justo conservar el trabajo de más personas. una es la visión empresarial, otra es la visión científica, académica y de innovación. Nosotros trabajamos con talento humano, de primer nivel.
En nuestras instituciones existen PhDs, existe gente con maestría como título mínimo, existe gente que se ha ido preparando a lo largo del tiempo para servirle con calidad y con pertinencia a la sociedad. O sea, no se trata simplemente de tomar ese tipo de medidas, porque además, dentro del presupuesto del Estado no tienen ninguna significación. Son posiblemente medidas de efecto, son posiblemente medidas que atraen la atención de las personas, pero en la práctica no consolidan nada. Hay que trabajar en otros factores. Hay que trabajar inclusive en la posibilidad de que las mismas instituciones de educación superior accedan a créditos blandos que les permitan fortalecer todo lo que significa educación virtual. En este momento estamos haciendo adaptaciones, pero la educación en línea o virtual está para quedarse y está para quedarse algún tiempo. No podemos retornar a los estudiantes en estas condiciones de las aulas. Necesitamos también equipamiento tecnológico. Hay más de 100 proyectos de investigación de las universidades para enfrentar COVID-19, porque el talento humano existe, de mujeres y hombres, investigadores en nuestro país, que podrían hacer exactamente lo que se está haciendo en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania o en cualquier país del primer mundo. También nosotros tenemos talento nacional que pueden llegar inclusive a la construcción de una vacuna o a buscar alternativas de solución. O sea, el investigador ecuatoriana son gente de altísimo nivel, se han formado en las mejores universidades a través de muchos años. Y quienes están enfrentando directamente la pandemia son nuestros médicos y enfermeras. Hay muchos que han muerto pertenecientes a las universidades. ¿Cómo podemos decirle este momento a alguien que enfrentó, un médico que enfrentó este problema, decirle, sabe que le vamos a recortar su salario? Se han presentado diferentes iniciativas por parte de las federaciones de profesores universitarios para ver cómo colaboran desde la perspectiva personal a la solución de esta problemática. Pero también queremos que en el país se produzca un baño de verdad, se produzca que realmente una especie de sintonía total para elaborar políticas de Estado, políticas que superen a los gobiernos, porque esta pandemia nos cogió desprevenidos al mundo, pero otras situaciones críticas van a llegar al mundo, porque estamos atentando contra la naturaleza, porque el cambio climático nos está demostrando que definitivamente no estamos cuidando nuestra casa, porque la proliferación de guerras, ¿por qué dedicar en los países del mundo a fortalecer la guerra en vez de fortalecer la paz, la salud? ¿Por qué no priorizar la educación? Porque la construcción de futuro de un país se hace a través de la educación. ¿Por Doctor, qué no priorizar esa inversión? Por doctor, favor. las circunstancias están dadas por el momento, hay el recorte, no hay liquidez en las instituciones superiores también. ¿Cómo van a enfrentarse? ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Porque como usted lo ha dicho, no hay un acercamiento al gobierno, la decisión del gobierno está tomada, no hay recursos públicos, hay liquidez en las universidades también. ¿Cómo van a enfrentar ahora este nuevo año lectivo que empezó? Este momento yo tengo pensado, o sea, hay muchas universidades que han decidido no abrir. Estaban en periodo de matrículas. Nosotros ya establecimos un calendario que comenzaba el día de hoy, Ujú. pero hay muchas universidades que han decidido no abrir. Hay muchas universidades que han dicho, ¿cómo podemos abrir actividades académicas si no tenemos este momento la posibilidad de pagar a los profesores? Y entonces la solución está en un diálogo y un diálogo inmediato. O sea que Estamos acudiendo a la Asamblea Nacional. por lo pronto pararon las actividades de las universidades. Están parando muchas universidades las actividades, incluso han parado las matrículas. ¿Qué va a pasar con las personas que aspiran a ingresar a la universidad? Porque hay muchas personas que aspiran a ingresar a la universidad. Son en este momento más de 130,000 personas que tenían que ingresar ya en este periodo.
más 130.000 que vendrán en el proceso posterior, son como 300.000 personas tratando de ingresar a la universidad. ¿Qué les vamos a decir a ellos si no tenemos profesores, si no tenemos recursos? Doctor, para ir concluyendo la entrevista, hacer un tema más local. ¿Cómo les fue a la Universidad Técnica de Ambato en este nuevo proceso de matriculación? Ya fue virtual. ¿Cuántos de los estudiantes en porcentaje accedieron a esta matriculación? ¿Hubo complicaciones? ¿No hubo ningún problema en este proceso? Siempre existen problemas, tanto en modalidad virtual como de manera normal, siempre se dan algún tipo de problemas. En este caso le comento que hasta la información que tuve el día de ayer, 14.200 estudiantes se matricularon en nuestra universidad. Quedó un pequeño grupo de estudiantes a los que estamos llegando de diferentes maneras para saber por qué razón no se pudieron matricular. A lo mejor se debe a la falta de internet. Estamos buscando las soluciones correspondientes, inclusive a través de llamadas telefónicas o de diferentes medios, a través incluso de familiares, de vecinos, para que nadie se quede fuera. ¿Cuántos Siempre hay estudiantes, dificultades. cuántos estudiantes no lograron matricularse en este periodo? De los datos que me informan, aproximadamente unos 300 estudiantes no lograron matricularse de lo que teníamos del semestre anterior. No solamente se debe a la matrícula, hubo cambio de mallas en las universidades y el cambio de mallas también trae aparejados algunos problemas porque los estudiantes no saben exactamente qué materias tomar en un determinado momento. A veces hay problemas de segundas o terceras matrículas que tienen que hacer pagos y les hemos dicho que el Consejo Universitario resolvió no cobrar nada antes del 31 de julio, o sea, darles un plazo prudencial para que ellos puedan hacerlo. Es decir, buscar todos los mecanismos. Consejo Universitario de la Técnica de Ambato y así todas las universidades crearon dentro del reglamento de becas y ayudas económicas una ayuda económica para los que no tienen acceso a Internet o no tienen acceso a un equipo de computación. Hemos estado dialogando con las proveedoras de datos, con las telefónicas, para ver cómo podemos llegar hasta la población más abandonada, incluso con procesos de georreferenciación. Nuestros expertos en comunicación han estado buscando cómo utilizar un arma tan poderosa que tuvimos en el Ecuador para educar, como es la radio. Naturalmente, este momento la radio ya tiene otras características. La radio es potente y llega hasta el último rincón del Ecuador. ¿Cómo potenciar también ese medio para llegar a los estudiantes? ¿Qué En los porcentaje, casos en que haya posibilidad de utilizar la televisión de igual manera. doctor, qué porcentaje de estudiantes de la técnica no tendrían acceso a Internet y cómo se piensa ayudarles o dar una solución a ellos? Este momento nosotros tenemos cuatro tipos de estadísticas que hemos hecho. Uno desde el bienestar universitario de ese departamento, otros con el apoyo de los líderes estudiantiles, FEWE, AFU, LDU, y también con el apoyo de los presidentes de curso tenemos otra información. En la matrícula se realizó una encuesta para saber qué dificultades tenían y cuáles son la población más pobre que merecería esa ayuda. En los coordinadores de carreras, subdecanos, decanos han estado también permanentemente vigilando ese proceso. Tenemos en este momento un índice entre el 6 y 7% de estudiantes que no tendrían acceso a Internet. Y entonces creamos una ayuda económica equivalente a el 25% de un salario básico unificado del trabajador ecuatoriano, porque al hacer las consultas con diferentes proveedoras de este servicio, advertimos que por 10 megas el costo aproximado es de alrededor de $10. Si nosotros les damos una ayuda superior, a lo mejor ellos pueden acceder al medio de comunicación adecuada. Doctor, una última consulta que nos hacen las personas que nos están viendo a través de nuestra fanpage. Eh, ¿Qué va a pasar con las personas que ya tenían fecha de graduación para defender su grado? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo se está solucionando este tema?
Estamos trabajando en ello. Le cuento que graduamos a personas que hicieron su proceso de maestría y que estaba pendiente su proceso de graduación. Este momento, desde vicerrectorado académico, consejo académico y también consejos de posgrado, se está dando viabilidad para que nadie se quede sin graduarse. Obviamente tendremos que hacerlo utilizando esta otra modalidad. Tendremos problemas cuando la investigación fue experimental y tiene que hacerse en el laboratorio, pero estamos buscando también mecanismos con base en procesos de simulación para que nadie se quede sin graduar. Es decir, estamos pensando absolutamente en todo. Estamos trabajando con telesalud, estamos trabajando con telemedicina, con telepsicología, con telejurídico, con telelegal, para apoyar también a las personas que tienen algún tipo de problema en cuanto se refiere a violencia intrafamiliar o violencia de género y apoyarles desde nuestro consultorio jurídico. Nuestra Dirección de Cultura trabaja para fortalecer el amor al arte con cursos virtuales. Todos los días tenemos cursos relacionados con la modalidad en línea, cómo potenciar el trabajo al interno de la familia, cómo tener un ocio útil, cómo acceder a las bases de datos de nuestra universidad y universidades del mundo, cómo aprovechar ese tiempo en familia para potenciar esa unidad básica que construye sociedades sanas. Es decir, estamos trabajando en todos los sentidos y articulados todas las universidades. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado y estar con nosotros en Diario La Hora. Muchísimas gracias a usted. Es importante unir nuestros esfuerzos, nuestra motivación, con fe, con decisión, con disciplina, vamos a salir adelante. Lo importante es entender que tenemos que apoyar en este momento de manera solidaria a los que... Hubo un problema en la conexión con el doctor Galo Naranjo. Bueno, al final de la entrevista, sí es la tecnología. Queremos agradecerle, él estuvo con nosotros conversando sobre lo que ha sido este recorte presupuestario a las instituciones de educación superior. Son más de 98 millones de dólares que el gobierno ha recortado debido a los problemas económicos. Como ustedes escucharon al doctor Naranjo, van a apelar a esa decisión, están esperando conversar con las autoridades. Muchas instituciones de educación superior, escuelas politécnicas y universidades han suspendido sus matrículas, han suspendido ya el ingreso a clases debido a este problema que se ha dado con el presupuesto que estaba asignado para las instituciones de educación superior. Amigos y amigas, no dejen de seguir conectados con nosotros todos los días, las 24 horas, para estar informados de los hechos que pasan en la provincia, en Ecuador y en el mundo. Mañana tendremos una nueva entrevista a las 14:30. Esta vez nos acompañará un periodista y catedrático colombiano, Mar Rincón, con quien vamos a dialogar sobre qué va a pasar con los medios. Los medios también han salido afectados en esta crisis, pero también cómo están enfrentando los medios el informar en la pandemia, en medio de la pandemia. Y vamos a seguir con ustedes todos los días y las 24 horas, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber.